Espero que se encuentren muy bien y estén listos para la clase asincrónica, ¿no? Que nos toca hoy, en la semana 16. Bueno, mi nombre es Ana Carti, soy la maestra de literatura. Nos corresponde el tema de Generación del 27, la poesía. Bueno, préstame mucha atención, esté atento a la explicación y empezamos, ¿no? Si vamos a hablar de la generación del 27, tenemos que hacer una pequeña introducción sobre la vanguardia. Si nosotros recordamos vanguardia, ¿la vanguardia qué fue? ¿La vanguardia qué significó? La vanguardia significó muchas escuelas artísticas con nuevas propuestas. Si vemos, por favor, las imágenes, quiero que vean la de en medio, ¿no? que es un cuadro llamado La persistencia de la memoria. Pertenece a Salvador Dalí. Si vamos a hablar de la generación de 27, tenemos que hablar de un pintor español, ¿no? Para acercarnos mejor, ¿no? a la vanguardia. Y un momento, miremos este cuadro. A ver, este cuadro donde puedes observar que los relojes se están derritiendo, ¿cómo lo podrías interpretar? A ver, cuando Dalí pintó relojes derritiéndose, ¿qué nos quiso decir? ¿No? En muchos estudios, muchos analistas, ¿no? de arte han interpretado estos cuadros derritiéndose como los recuerdos de una persona que se van también perdiendo, ¿no? Uno va olvidando, ¿verdad? Si ustedes pueden ver más cerca y si no, busca el cuadro, por favor, se llama La persistencia de la memoria. Sobre este reloj que está de cabeza, que está volteado, hay insectos, ¿verdad? Y esos insectos ¿qué representan, no? Bueno, los insectos representan el miedo, la fobia que tenía pues el artista por estos animalitos, ¿o no? O sea, que están reflejados en el cuadro, fíjense, reflejados en el cuadro. Y encima es un cuadro que está volteado sobre una mesa de madera que podría representar un cajón, ¿o no? Entonces, si yo sigo interpretando y sigo ¿no? haciendo, ¿no? Sigo pensando, ¿no? Podría decir pues que el cuadro representa la muerte, ¿no? Ese reloj volteado sería pues un cadáver y esos insectos encima pues se lo están comiendo, ¿no? Y el cajón sería, y bueno, la madera sería pues el cajón, ¿no? Sería el cajón, ¿verdad? Ahora, todo lo que acabas de escuchar, todas estas interpretaciones que la mayoría que han estudiado a Salvador Dalí, no soy yo, muy bien, han hecho sobre el cuadro, todo eso, chicos, se llama surrealismo, ¿no? De todas las escuelas de vanguardias que aparecieron, ¿no? Que aparecieron, pues, si vamos a hablar de la generación de 27, tenemos que hablar de la influencia evidente del surrealismo, ¿no? En esta generación, ¿verdad? Entonces, si me preguntan, a ver, Ana, entonces, ¿qué es surrealismo? No me quedó claro, quiero que me quede claro ya. Bueno, ¿qué es surrealismo? Bueno, en pocas palabras, surrealismo sería, primero, imaginación, ¿verdad? Y hay que tener bastante imaginación, ¿verdad? ¿Se acuerdan los insectos que están sobre el reloj, las fobias del pintor? Ya, también es surrealismo. Surrealismo sería, pues, exteriorizar el subconsciente, los traumas, los miedos que todo ser humano tiene. Y surrealismo también es ofrecer múltiples interpretaciones, ¿no? A lo que estamos viendo en este caso, ¿verdad? Ahora, esas muchas interpretaciones, a partir de ahora, por favor, lo vamos a llamar metáforas. ¿Está bien? Eso serían las metáforas. Muy bien. Entonces, también pues podríamos hablar a ver, Ana, estamos hablando de exteriorizar las fobias, los miedos, el subconsciente. Profesora, ¿cómo se llama eso? ¿No? Se llama escritura onírica.
¿Qué sería la escritura onírica? Sería pues el libre fluir de las ideas, ¿no? Puede ser a la hora de escribir, bueno, en el caso de Dalí sería a la hora de pintar, muy bien, y por donde ustedes vean el cuadro, y si ven los otros dos, es irracional, ¿no? Por donde lo veas, ¿verdad? Y eso también es vanguardia. Recordemos que la vanguardia rompe con la lógica. La vanguardia es eso, ¿no? Romper con la lógica. Entonces, lo que han escuchado hasta ahora, chicos, serían pues las palabras claves, ¿no? Para el tema de hoy. Repito, palabras claves para el tema de hoy, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, una especie de rebeldía, la rebeldía, lo irracional, la imaginación y sobre todo, exteriorizar las crisis personales, lo que uno lleva por dentro guardado, ¿no? Y no quieres, bueno, muchas veces no queremos que se sepa, ¿verdad? Muy bien, con esta pequeña intro podemos empezar la clase de hoy. Nuestros objetivos son, primero, definir a la generación de 27, ¿no? A partir de las características que presenta esta generación. Y si me acuerdo bien, es la primera clase donde vamos a hablar, ¿no? Sobre una generación, ¿no? Más adelante te van a hablar de otras. ¿Estamos? Nuestro objetivo también va a ser conocer la poesía o lírica que ha desarrollado, ¿no? La generación de 27, ¿no? Sobre todo de un escritor. No podemos hablar de todos, ¿verdad? En este caso de Federico García Lorca, y yo estoy muy segura que has escuchado de García Lorca, ¿no? En su momento. ¿Te suena Federico García Lorca? Muy bien. Y vamos a hablar del García Lorca poeta, ¿no? Y autor de Poeta en Nueva York. ¿Bien? Estos van a ser nuestros objetivos y se van a cumplir de todas formas. El contexto. A ver, miremos las imágenes, ¿no? Europa. ¿Qué está viviendo Europa? Miren, chicos. ¿Qué está viviendo Europa en el siglo XX, ¿no? A ver, vamos a ver si lo que has pensado sale, ¿no? Sale en la diapo, a ver. Exacto. Europa está viendo las guerras mundiales. Está viendo las guerras mundiales. A nivel mundial, la caída de la bolsa de valores, el crack, ¿no? La crisis económica, muy bien, o depresión de 1929, ¿no? Muy bien. Ahora, a nivel ya no mundial, sino más local o más nacional, ¿no? España está viviendo, pues, la dictadura de Primo de Rivera. Si hablamos de la generación del 27, fíjense, por favor, fíjense la diapo. Muy bien. Esta generación aparece dentro de una dictadura, ¿no? Ustedes se imaginan lo que es ser artista, ser escritor, ser pintor, ¿no? Ser escultor, ser músico, depende si te gusta la música, dentro de un contexto dictatorial. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan qué es eso? Muy bien. Y finalmente, pues, la generación está conmemorando los 300 años de muerto que lleva pues un escritor español, ¿no? Llamado Luis de Góngora, ¿no? Un poeta barroco de la edad de oro española. Muy bien. Entonces, si volvemos al contexto, ¿el contexto cuál sería? A nivel mundial, las guerras, ¿no? El crack, muy bien, y a nivel pues español, la guerra civil, la dictadura, muy bien, por 7 años, ¿no? Y si la dictadura en España termina, es porque el dictador muere en realidad, ¿no? Imagínense. Y bueno,
y un homenaje a un escritor que ellos valoran demasiado, ¿no? Que es Luis de Góngora. Ese sería el contexto. Bien, y ahora sí empezamos con la generación de 27. A ver, muy bien. A ver. Ellos, a ver, fueron, lo primero que me van a preguntar ustedes es, Ana, ¿cuántos integraron esta generación? Verdaderamente no lo sé. No lo sé, pero sí sé que los poetas que integraron la generación fueron 10, ¿no? Pero presentó más integrantes. Eh, y, como son una generación, ¿verdad? Entonces han tenido que nacer en fechas cercanas, y entre ellos tenía que haber una amistad, ¿no? Pero una amistad de la buena, ¿eh? No es amistad donde uno, pues, se cubre, ¿no? Las cosas malas que está haciendo el amigo, ¿no? Muy bien. ¿Eso es amistad realmente? ¿Eso es amistad realmente? No, no lo creo, ¿no? Piénsenlo. Bien, podrías llamar a amiga, podrías llamar amigo a esa persona que no dice las cosas que haces, las cosas malas que haces, o que no te llama la atención, o no critica cuando estás en falta o estás haciendo algo mal. O sea, ese es un amigo realmente. Muy bien. Entonces, hablemos pues de una amistad que suma, ¿no? Una amistad que suma, sus amigos, y esos eran, ¿no? Ustedes como que son llamados, por ejemplo, ahora la generación del bicentenario, ¿no? Porque tienen objetivos en común y supongo que uno de ellos es que nuestro país salga pues de la corrupción en la que está, o la crisis económica, o las desigualdades, ¿no? Sociales, ¿no? Que tiene, ¿no? El Perú. Eso los hace ustedes una generación. Igual ellos, ¿no? Ellos, como dije, pues los poetas fueron 10, pero la generación tuvo más integrantes, nacieron en fechas cercanas y entre ellos había una verdadera amistad. Muy bien. Ahora, esta generación se reúne justamente para conmemorar, como mencioné, los 300 años de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora, ¿no? Góngora falleció en 1627 y en 1927 se le rinde un homenaje. Uno de ellos, si recuerdo bien, Damaso Alonso, en ese homenaje recitó de memoria, imagínense, recitar de memoria los 1091 versos de la obra más representativa de Góngora, ¿no? Que fue Soledades. ¿Tú te sabes algún poema que tenga así, que sea tan grande? 1091 versos de memoria. ¿Qué les parece, no? Ahora, alguien me preguntará, y Ana, o maestra Ana, ¿y por qué ¿no? Ese gusto, ¿no? Por Góngora? Lo que pasa es que Góngora, el gusto por Góngora nace justamente por las metáforas, ¿no? Digamos que el primero que ofrece pues imágenes eh, para llamar la atención, imágenes fuertes, así, imágenes impactantes, fue Góngora, ¿no? Y la generación del 27 también lo hace, ¿no? La generación del 27 lo que busca es captar, y anoten por favor esto, anótenlo, captar la atención de sus lectores, captar, ¿no? Por eso tienen imágenes muy llamativas. Por ejemplo, este verso, escúchame por favor, este verso de Poeta en Nueva York, de García Lorca, el autor que nos corresponde hoy, que dice, a ver, ¿cómo entienden? Gente o gentío de trajes sin cabezas. Y quiero que lo imaginen, porque eso es metáfora es imaginación.
¿no? Imágenes, imaginación. Imagínense, por favor, gentes o un gentío de trajes, o sea, es como la imagen que está ahí, estás viendo, pero sin cabeza. O sea, ¿qué nos quiere decir? A ver, ¿qué nos quiere decir? A ver, o sea, que todos usan el mismo traje, imagínense, ¿no? Saco, camisa, corbata, pero sin cabeza, ¿verdad? Claro, lo estoy sacando del contexto, ¿no? Tendrían que escuchar el poema completo, que lo van a escuchar, pero hasta ahí, ¿qué podrías entender? Gente que traje sin cabeza, yo, a ver, tómate un tiempo, ¿qué podrías entender? Sin cabeza, que no piensan, ¿no? No piensan por sí mismos, pero visten igual, como máquinas, ¿no? ¿Podría ser? Muy bien. ¿Sabes qué podría entender yo? A ver si estás de acuerdo conmigo. Si veo gente de trajes, imagino gentes de trajes sin cabeza. Yo entiendo personas que no quieren dar la cara, que se, que se esconden. ¿Podría ser o no? ¿Verdad? Esos que podríamos llamar el mal mayor, los responsables de tantos problemas, de tanta crisis, los responsables, los autores de tantas desgracias, podría ser o no. Muy bien. O de repente, a ver, te doy un tiempo. ¿Qué entiendes tú cuando digo, bueno, yo no, García Lorca dice un gentío de trajes sin cabezas, ¿verdad? Como mencioné, eso es la metáfora. Las metáforas implica pues la imaginación, son imágenes con muchas interpretaciones, ¿no? Muchas interpretaciones. Muy bien. Bueno, como leen acá, sus obras se caracterizaron por ese uso audaz, constante de metáforas, ¿no? Por acá dice, esta generación manifestó rebeldía, inconformidad y militancia política. Es cierto, miren, les comento, 12 años, ¿no? 1927. 12 años después, 12 años después, la generación se desintegra, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Justamente por eso. ¿Qué iba a pasar con los integrantes? Bueno, Lorca, el autor que nos corresponde hoy día, García Lorca, por ejemplo, muere. Lorca va a morir y otros integrantes, debido a esa militancia política, no contra la dictadura, van a sufrir exilio y van a terminar refugiados en otros países, ¿no? Francia, México. Entonces la generación, pues, la generación se desintegra. ¿Qué les parece? La generación se desintegra. Muy bien. Muy bien. Reciben otros nombres, dice por acá, ¿no? De repente revisas libros, materiales o PDFs y me dices, Ana, pero yo he encontrado la generación de la dictadura, ¿no? Yo he encontrado la generación del 25, Ana, yo he encontrado los nietos, ya, se refieren a ellos, ¿no? Estos nombres se refieren a ellos, a la generación del 27. Muy bien. Entonces, con estas primeras ideas sobre la generación sobre quiénes fueron la generación del 27, empezamos con características. A ver, característica 1. Aprovechan lo vanguardista y aprovechan lo tradicional. Muy bien. Muy bien. A ver, los integrantes del 27, en este caso y a partir de ahora, por favor, voy a hablar de los poetas, ¿ya? Los poetas del 27. Muy bien, ¿cuántos fueron? Ya me olvidé. ¿Ah? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Exacto, fueron 10. Fueron 10. Muy bien, muy bien. Es que yo me olvido, pues no, ya, la edad. Ya, los poetas de esta generación, muy bien, asimilan, por favor escuche, asimilan lo moderno, asimilan lo vanguardista, porque ellos tienen una mente cosmopolita, o sea, ellos viven en el siglo XX, ellos no viven en el siglo XIV, ellos no viven en la época medieval, ¿no? No, correcto. Entonces ellos tienen una mente cosmopolita, es decir,
absorben las influencias de ese momento, lo que está surgiendo en el siglo XX, que en este caso sería lo moderno, lo nuevo o la vanguardia. La vanguardia. Muy bien, ahora, por más que ellos asimilan lo vanguardista, no descuidan, muy bien, a sus escritores, y eso se llama lo tradicional, ¿correcto? Muy bien, ¿se acuerdan que mencioné que en esa conmemoración a Góngora recitaron de memoria Soledades, ¿verdad? Ya, ojito, Góngora no fue el único homenajeado ese día. Digamos que Góngora o Luis de Góngora fue el plato de fondo, así como un menú, ¿verdad? Cuando tú pides un menú, hay un plato de fondo, pero también hay entrada, ayúdame, cuando comes menú, hay, hay postre, ¿no? Hay postre, fruta, ¿no? Ya ustedes van a ir a San Marcos te ofrece, pues, ¿no? El menú universitario, ya en su momento van a saber, ¿verdad? Muy bueno, ¿no? Bueno, ya. Igualmente, ¿no? En este homenaje a Góngora fue el plato de fondo, ¿no? Pero también revaloraron a otros escritores suyos, ¿no? Nacionales, españoles, entre ellos Garcilaso, ¿se acuerdan? Églogas, entre ellos Becker, ¿se acuerdan? Las rimas, ¿verdad? Entre ellos, aunque no lo hemos visto, sí, que es escuchado, Lope de Vega, Fuente Ovejuna, el autor de Fuente Ovejuna, ya, también, ¿no? También fue conmemorado, ¿no? En esa fecha. Y también, pues, la generación del 98. Ustedes escucharon a Miguel Unamuno, Antonio Machado, ¿no? Que fue una generación también muy conocida y muy estudiada antes de la generación del 27. Está la generación del 98. Por eso los llaman nietos del 98, ¿no? Porque ellos recogen, ellos asimilan, ¿o no? También a los escritores del 98, ¿no? Y a otros escritores españoles. ¿Qué les parece? O sea, qué bueno, no sé si está de acuerdo conmigo, ¿ah? Qué bueno ser un escritor de mente cosmopolita, que asimilo la vanguardia, pero no descuido lo mío, ¿no? ¿Verdad? No descuido lo mío. Algo así como que tú tengas gustos europeos, ¿verdad? Gustos europeos, pero sin dejar de ser peruano, ¿cierto o no? Sin dejar de ser peruano, ¿verdad? Sin descuidar lo que te hace peruano, ¿verdad? Igual fueron ellos, ¿o no? Ellos. Y esa es la primera característica, ¿no? Lo que vamos a llamar lo nuevo, lo moderno, lo vanguardista y lo tradicional. Lo tradicional. Muy bien. Eso es lo primero. Uno. Vamos una, son 4. Así que apunten, por favor. Una característica. Muy bien. Característica número 2. A ver. Los poetas del 27, muy bien, así como asimilan la vanguardia sin descuidar su tradición, ¿no? A sus escritores, ellos también pues tienen ese gusto por lo culto y lo popular. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? Miren las imágenes, por favor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si ellos como poetas emplean estrofas cultas, no sé si han escuchado el soneto. El soneto es un poema culto que tiene 14 versos, 2 tercetos y 2 cuartetos, ¿no? O sea, imagínate si yo le digo a uno de ustedes, a ver, eh, componga un poema, ¿no? Componga un poema que tenga 14 versos, muy bien, 4 estrofas, 2 estrofas de 3 versos y 2 estrofas de 4 versos. La pregunta es, ¿es chamba o no? ¿Es chamba? ¿Es trabajo o no? ¿Es eso no más trabajado? ¿Verdad? Y eso que solamente le he dicho, la cantidad de versos que lleva un soneto, ¿ah? Pero el soneto tiene otros requisitos, ¿no? Hay que cumplir la posición de los acentos, uy, olvídese. Entonces, cuando demanda trabajo, cumplir pues ciertas reglas métricas, eso se llama poesía culta. Muy bien.
Y un ejemplo, el ejemplo principal, son los sonetos. Recordemos, por favor, que los sonetos, si bien son italianos, de origen italiano, ¿verdad? Son conocidos a nivel mundial a través de los españoles. Si ustedes me dicen, por ejemplo, Ana, Abraham Bailomar hizo sonetos, tal poeta peruano hizo sonetos, pues por la influencia española. De todas maneras, no. Son los que universalizaron o dieron a conocer a nivel mundial los sonetos, fueron los españoles, ¿no? Y es poesía culta. Muy bien. Y pregunto, a ver, de vuelta, a ver si me están atentos, ¿no? Al video. ¿Por qué se llama poesía culta? ¿Por qué? Exacto, ¿no? Porque tiene reglas, ¿verdad? Reglas. O sea, implica un trabajo, ¿no? Un respeto a la cantidad de versos, a la medida, a la posición de los acentos, ¿verdad? Es muy trabajado. Ya, eso se llama poesía culta. Y la generación de 27 tienen poemas, pues, cultos, tienen sonetos, pero también tienen poemas populares. Muy bien. Entonces, a ver, si lo culto significa un trabajo, respeto a ciertas reglas, digamos que los poemas populares son más libres, los poemas populares son más libres, ¿verdad? Si hablamos de poemas populares, por ejemplo, tenemos las canciones, tenemos los villancicos y principalmente tenemos los romances. Tenemos los romances. Los romances se caracterizan, son poemas populares, se caracterizan por tener versos de arte menor. De arte menor significa de 8 sílabas para atrás, ¿no? De 8 sílabas para abajo. Muy bien. Por ejemplo, este poema o este romance dentro del libro Romancero Gitano, del autor que vamos a ver hoy, ¿no? Federico García Lorca. Muy bien. Si nosotros contamos, por ejemplo, a ver, contamos esto, fue la noche de Santiago, ¿ves? Tiene 8 sílabas. ¿Ves? Son versos de arte menor. Todos, bueno, excepto el primero, si lo cuentas, tiene 9. Se le pasó. tienen 8 sílabas, ¿no? Son versos de arte menor, ¿verdad? No sé si han escuchado este romance. Los romances se supone que son historias populares que, se difunden, que eran conocidas en toda España y me atrevo a decir que son historias conocidas en toda Europa y bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Como esta de aquí, llamada La casada infiel, ¿verdad? Si lo leemos un ratito, por favor, dice, y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Imagínense, ¿eh? La casada infiel. O sea, yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, o sea, soltera, o también puede ser pura, eh, eh, virgen, ¿sí? ¿Se me entiende? Pero tenía marido. Fue la noche de Santiago. Estamos hablando pues de una fiesta que en España es tradición, ¿eh? Es tradición. Y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Uf, se pone fuerte. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Los tocó y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Ahí no termina, ¿no? A ver, voy a leer la parte final. Escuchen. Dice, yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Fíjense, o sea, anda armado, ¿no? Ella sus 4 corpiños, como es, que están para ajustarse bien, ¿no? La cintura, ¿no? Que todo se vea bien formada, ¿no? La silueta, ¿bien? Aquella noche corrí, escuchen el poema, escuchen el romance, aquella noche corrí, ¿no? El yo poético es un yo masculino, ¿no? Dice, aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar,
sin bridas, correas y sin estribos. No quiero decir por hombre, mire, después de todo lo que he dicho, ¿eh? No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido, sucia de besos y arena. Yo me la llevé al río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, me porté como quien soy. A ver, ¿qué dirían ustedes, señoritas, que están escuchando el poema? Me porté como quien soy. ¿Quién es o no? A ver, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo, ¿no? Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Cuando la llevaba al río. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, es un romance del romancero gitano. Ahí vemos, pues, el tema sería la virilidad del gitano, ¿no? Es un poema sumamente erótico, está describiendo un acto sexual, ¿verdad? Ella en el camino al río le dijo, ¿no? Por si acaso tengo marido, pero igual, pues, ¿no? Gitano que se respeta, ¿no? Es el mundo machista representado, pues, en los poemas de García Lorca, ¿no? Donde los gitanos son fuertes, son viriles, son machos, usan revólver, o sea, pistolas, o sea, son ayúdame, son violentos, muy bien, y las mujeres son objetos sexuales. Se da lo que se llama la cosificación de la mujer, ¿no? La mujer es un objeto más, ¿no? Que hay que poseer, que hay que poseer. ¿Qué opinan qué opinan del poema? La casada infiel, del libro Romancero Gitano, ¿no? Bien. Característica número 3. A ver, aquí está la gitana, ¿verdad? Esta es una gitana. Y desde la intro, ya pues estoy hablando de las metáforas o no. Si a ti te preguntan, pues, de la generación del 27, sin duda, ellos destacaron por el uso de metáforas. Ahora, ¿qué son metáforas, profesora? A ver, recordemos, las metáforas son imágenes casi, ¿cómo te puedo decir? Casi incoherentes, poco comunes, poco claras, eh, al estilo de Góngora, por eso también se llaman metáforas gongorianas, o puedes llamarlas a partir de ahora metáforas culteranas. Son esas imágenes que tú lees y dices, no entiendo nada, no entiendo, ya, metáforas, ¿no? Son las metáforas. Y esas metáforas se llaman metáforas surrealistas. Miren un momento, por favor. Aquí te están dando ejemplos de 4 integrantes de la generación del 27, 4 poetas, ¿no? Salinas, Lorca, que vamos a ver hoy, muy bien, Alberti y Gerardo Diego, muy bien. Y bueno, pues como son metáforas, son imágenes, hay que interpretarlas, ¿no? Hay que interpretarlas. Y quiero empezar, por favor, con El romance del Duero, de Gerardo Diego. ¿Ya lo viste? Está al final, ¿ya lo viste? Perfecto. Muy bien. A ver, para empezar, esa es una parte del poema. El poema no está completo. Muy bien. Si tú quisieras entender mejor, mejor los versos, entender mejor las metáforas, las imágenes, lo que el poeta nos quiere decir, nos quiere expresar, tendríamos que leer el poema completo, ¿cierto? ¿Verdad? A ver, vamos a ver esta parte. Dice, tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. A ver, tendríamos que saber qué es el Duero para España, ¿no? ¿Qué es el Duero para los españoles? Bueno, el Duero es un río,
¿no? El Duero es un río, para empezar. Muy bien. Y cuando dice barbas de plata, o sea, de color, ayúdeme, color blanco, muy bien. Entonces, si usamos la personificación, ese recurso literario de la personificación, ¿se está refiriendo a un joven, a un niño o a un anciano? ¿A quién se refiere? A un anciano, ¿no? Entonces, eh, si junto si junto mis ideas, juntemos, por favor, juntemos, recuerda, hay que pensar, hay que imaginar, no son metáforas, son metáforas. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Eh, Estaría diciendo, pues, que ese el río hace referencia a un anciano, muy bien, un anciano, y como todo anciano, pues, ha vivido mucho, ha visto mucho, sabe mucho, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerle respeto, ¿no? ¿Qué les parece la metáfora, ¿no? Ese respeto a lo que esconde, a lo que esconde la naturaleza, el paisaje español. Muy bien, recordemos, hago una pausa, me permiten, por favor, recordemos que la generación del 98, muy bien, también hacía eso, revaloraba, ¿no? El paisaje español, la naturaleza, ¿no? Y la generación del 27, como acaban de ver, también lo hace, ¿no? Toda la historia que hay, pues, hay en un río, ¿no? Toda la historia que esconde un bosque, ¿no? Un bosque. ¿Y el hombre qué hace? ¿Qué hace con el bosque? ¿Qué hace con el río? Perdónenme que me cambie que me cambie, ¿no? Un poquito, pero ¿qué hacen las personas con la naturaleza? ¿Qué hacen? Díganme. Exacto, la contaminan. ¿Qué hacen con los ríos? ¿Qué hacen con los bosques? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con la naturaleza? ¿Qué hace la humanidad? O la inhumanidad, ¿no? Sería mejor. ¿Qué hace? La destruye. La destruye. No valora. Muy bien. O sea, qué distinto somos, qué distinto, o sea, y qué lamentable es, no sé si están de acuerdo conmigo, que la humanidad destruye la naturaleza y una generación valora la naturaleza, o sea, unos pocos valoran. ¿Y los demás qué hacen? La destruyen. Ahora, quisiera, por favor, si me dan un tiempito, denme un tiempito, quisiera interpretar esta parte que, como también les dije, es parte de un poema mucho más grande, más extenso, llamado Galope de Rafael Alberti. Escuchen, ¿ah? A galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¿A qué se refiere? ¿Enterrarlos qué, Ana? O sea, ¿qué quiere enterrar en el mar? ¿Qué quiere? Ya, el poema, y espero que en su momento lo lean completo, de verdad espero, trata sobre un hombre que debe irse de España. Imagínense, no debe irse de España y debe dejar su vida anterior. A eso se refiere. Cuando dice a galopar, o sea, irte, ¿no? Irte y no mirar atrás, no mirar. Tienes que irte. Y cuando dice enterrarlo, se refiere pues a tus recuerdos, a las personas, a lo vivido, ¿no? En España. Ana, y a ver, de repente alguien está, que yo sé que siempre hay alguien que está atento, ¿ah? Siempre sé que hay alguien que está así atento desde el inicio. Dice, pero usted dijo, profesora, que las metáforas surrealistas tratan sobre exteriorizar los conflictos personales. Entonces, si eso es así, profesora, y el poema trata sobre un hombre que tiene que irse de España y dejar su vida y enterrar su vida, la vida que llevó ¿no? en España, entonces yo podría afirmar, sin saber la biografía de Rafael Alberti, que pasó lo mismo. Pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Recontra verdadero. Exacto, ¿no? Exacto. Así como el personaje de ese poema, que tiene que irse de España y tiene que dejar su vida anterior,
Rafael Alberti también pasó lo mismo, porque eso es surrealismo. Repito, ¿qué es surrealismo? Exteriorizar los asuntos personales, ¿no? Nuestros problemas existenciales, personales. Rafael Alberti tuvo que irse de España por la guerra civil, ¿no? Y ese poema, pues, lo representa. Muy bien, y eso es surrealismo, exacto. ¿Cómo te leo la mente? Y ese es surrealismo. Muy bien, ¿hasta ahí se entiende? ¿Se entiende? Ya, tienes que ver el video cuantas veces sean necesarias, cuantas veces sean necesarias. ¿Sí? Sí se entiende, vamos con fe. ¿Cuántas características dije que tenía esta generación, que debíamos aprender juntos? 4, ¿no? Y nos falta una entonces. Nada más, ya está. Nos falta una. A ver, ¿qué sigue? La generación del 27 presentó un estilo variado. Exacto, exacto. A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, a ver, a ver. Sean atentos, ¿ah? ¿Cuántos años estuvieron como una generación? Estuvieron juntos los poetas, los integrantes, como una generación. A ver, ¿cuántos años? Perfecto, ¿no fueron? 12. Muy bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, a ustedes, en 12 años, ¿las personas evolucionan o no evolucionan? ¿Somos o no somos dinámicos? Cambiamos nuestra mentalidad. Por supuesto. Entonces, los poetas de 27 también. O sea, no podemos decir, entonces Ana, ¿no podría afirmar que siempre fueron surrealistas? No, no. No siempre fueron surrealistas. Muy buena pregunta. No siempre. Muy bien. Ellos empezaron como poetas puros. ¿Bien? Poetas puros. Y luego se hicieron poetas surrealistas, que es lo que hemos venido haciendo desde que empezó la exposición. Todo lo que venía haciendo. Muy bien. Y admisión que nos pide, profesora, sobre la generación del 27. ¿Nos pide su estilo purista? No, no. El examen de admisión te va a preguntar sobre su etapa o su estilo surrealista, que es el que más es el que más lo identifica. Muy bien. Es el que más lo identifica a esta generación. ¿Ya? No se olviden. Y si me preguntan, vamos a repetirlo las veces que fueran necesarias. No, hasta que ya quede claro. Muy bien. Ana, ¿y qué es ser un escritor surrealista o un poeta surrealista del 27? Ya, primero es explorar el yo. Partamos de eso, explorar el yo, los conflictos personales. Muy bien, nuestros problemas internos, es explorarlos, explorar mi yo, explorar mis emociones y plasmarlas en mi poema, plasmarlas. Eso es, chicas, eso es, chicos, surrealismo. Muy bien. Ahí dice, por ejemplo, elaboran una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos, los temas que son prohibidos, ¿no? Prohibidos, como el tema de la homosexualidad, ¿no? A este tipo de obras se les denominó poesía humanizada. Muy bien. A ver, vamos de nuevo. Ahí recuerden, Rafael Alberti, voy a preguntar de vuelta. A ver, si hablamos del tema de la homosexualidad, de estos 4 libros que tú ves ahí en la diapo, ¿no? El más representativo es de Luis Cernuda, Los placeres prohibidos. Los placeres prohibidos trata sobre la relación sexual entre 2 muchachos, entre 2 personas del mismo sexo. Muy bien. Entonces, a ver, si yo les preguntara, ¿Luis Cernuda era homosexual? ¿Sí o no? Recuerden. Exacto, porque eso es surrealismo. ¿Qué es surrealismo? Es explorar tu yo, mis emociones, mis sentimientos. Muy bien. ¿Y qué? Plasmarlo en mi poema, en este caso. Plasmarlo en mi obra de arte, pintarlo. Así como cuando empezamos, ¿te acuerdas de Dalí? Que tenía miedo a los insectos, cualquier tipo de insectos, una hormiga, lo que fuere.
él le tenía fobia, ya, y los pintaba. ¿Qué estaba haciendo? Surrealismo. Surrealismo. Y a partir de ahora, por favor, escuchen, eso es surrealismo. Cuando tú escribes, dibujas, pintas, el arte que haga, señor, señorita, joven, escuchen, el arte que usted haga, muy bien, que refleje tu yo, tus emociones, tus sentimientos, muy bien, eso es surrealismo. ¿Qué les parece? Entonces Luis Cernuda era homosexual, definitivamente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicas, chicos? ¿Qué les parece? Muy bien, ya, para no demorar más, por favor, hemos hablado de Rafael Alberti, él fue premio Nobel, o sea, esta generación tuvo un ganador de premio Nobel, ¿no? En 1977, Aleixandre. Hemos hablado, bueno, de Alberti, su exilio, hablamos de Cernuda hace poco, Los placeres prohibidos, este es otro libro, La realidad y el deseo, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Pedro Salinas. Cuando yo empecé a investigar sobre la generación del 27 en la universidad, yo empecé con Salinas, le cuento. Yo no empecé con García Lorca, ¿no? Pero el autor que nos corresponde hoy es Federico García Lorca. Si hablamos un momento de García Lorca, miren, por favor, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Importante, ¿eh? Lorca nació en 1898. Este es el año del desastre nacional, de la generación del 98, cuando España pierde sus últimas colonias. Muy bien, y este de aquí es el inicio de la Guerra Civil Española, ¿se acuerdan? Que acaba en 1939. O sea, ¿qué significa? Que Lorca nació el año de un desastre y murió al inicio de una guerra. ¿Qué les parece? O sea, tuvo una vida, no sé si está bien empleada la palabra, una vida de principio a fin trágica o no. Muy bien, trágica, ¿no? Bueno, Lorca es poeta, es dramaturgo. Hoy día vamos a hablar del García Lorca poeta, ¿bien? García Lorca poeta, pero como integrante del 27, y ya se mencionó, era la característica número 1. A ver, les doy tiempo para que recuerden. ¿Cuál era la número 1? Exacto, lo vanguardista y lo tradicional, ¿no? Cómo asimilan, no tanto lo moderno, lo nuevo, la vanguardia y lo suyo, lo propio. Ya, García Lorca también. Ya, García Lorca también. O sea, García Lorca siempre tiene presente a España, ¿no? Sin ser ajeno a lo nuevo, ¿no? Es decir, a las metáforas, ¿no? Como integrante de esta generación, correcto, de mente cosmopolita, pues emplea las metáforas surrealistas también, pero sin descuidar España, sin descuidar lo suyo. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan Becker, Rimas y Leyendas? Confirmen, por favor. Confirmen. ¿Se acuerdan que las rimas y leyendas de Becker se caracterizaba por esa mezcla de géneros? Hace rimas narrativas, o sea, poemas narrativos, y hace leyendas poéticas, ¿sí? Ya, lo mismo García Lorca, lo mismo hace García Lorca, muy bien, lo mismo hace García Lorca con la poesía y la tragedia, muy bien, también las mezcla, o sea, ¿qué significa? Que García Lorca hace poesía trágica, mire, y hace tragedias líricas. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de poemas trágicos. Muy bien. Y en la semana 17 vas a escuchar sobre una tragedia lírica. ¿Qué les parece? Pero hoy nos toca las poesías trágicas. Muy bien. Ahora, ¿qué significa poemas trágicos? Escuchen. Significa hacer poemas con bastante carga pasional. Hacer poemas sobre la frustración, la angustia, la muerte. Esos son poemas con un fondo trágico, ¿correcto?
con bastante tensión dramática, bastante carga pasional, bastante carga pasional. ¿Bien? Y lo más importante es que Lorca muestra un interés por los marginados, un interés por los discriminados, por los subalternos, ¿no? Los que ocupan puestos inferiores. Por ejemplo, ¿quiénes son? Los negros, por ejemplo, los gitanos son otros. Las mujeres también son excluidas, también son discriminadas, también son marginadas, o no. Los niños. Alguien preguntará, Ana, pero ¿y los niños también son marginados? ¿Los niños también son discriminados? ¿También son subalternos? Sí, sobre todo los niños que han perdido su infancia, los niños que deben trabajar, ganarse el pan, ¿no? Cuando los niños deben jugar, imagínense, ¿no? O sea, y esa reivindicación que hace García Lorca por esas personas, ¿o no? Por esas personas, se plasma bastante en sus obras, ¿no? Las mujeres, los niños, los gitanos también, allá en España, los gitanos también, ¿no? El romancero gitano también, por sus tradiciones, ¿no? Por sus costumbres, son excluidos, ¿no? Del resto de España, ¿verdad? Los negros, por ejemplo, ¿no? Y me parece que ese es su principal aporte. Ese es su principal aporte. Muy bien. Bueno, finalmente fallece en 1936, fusilado, ¿no? Fusilado. ¿Qué les parece? A continuación, vamos a trabajar Poeta en Nueva York. Muy bien. A ver, Poeta en Nueva York. Ahí vemos una ficha técnica del poemario y vemos una imagen de Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Exacto. Muy bien. A ver, empezamos. A ver. Recordemos que los poemas, escuchen por favor, los poemas de Poeta en Nueva York fueron escritos justamente de lo que él vivió esos 10 meses que estuvo ahí, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York exactamente. Muy bien. Ahora, es un poemario póstumo, recuerden esto, es un poemario póstumo que se publicó 4 años después, ¿no? de su muerte. Bien, si Lorca falleció en el 36, entonces este poemario se publicó en 1940. Muy bien, ahora, antes de comenzar, por favor, recuerden lo siguiente. ¿Qué busca García Lorca con estos poemas de Poeta en Nueva York? ¿Qué busca? Ya, lo que busca es impactar en sus lectores. Eso es lo que busca Lorca, impactar en sus lectores, que los lectores, cuando lean estos poemas, sientan, o sea, más que entender, por favor, es sentir los poemas, ¿verdad? Como son poemas surrealistas, entonces son poemas de difícil interpretación. Si vamos a estar, y desde ya lo digo, si vamos a estar, por ejemplo, queriendo entender palabra por palabra, verso por verso, muy bien, vamos a preocuparnos más por entender que por sentir. Y lo que Lorca busca, como toda la generación del 27, es impactar en la subjetividad de sus lectores. Muy bien, que sientas antes de entender. Muy bien, gracias. Por eso que estos son poemas sociales, sin duda, y lo repito, los poemas de Poeta de Nueva York son poemas sociales que plasman o representan esta nueva realidad
caótica, esta realidad cosificada, y empecemos pues con un tema eje, ¿no? Que es cómo la modernidad, la modernidad destruye la naturaleza, cómo la modernidad destruye la naturaleza. ¿Bien? A ver, miren, justamente, miren, ahí está, las características, todo esto lo vamos a ver. Y empezamos justamente con el tema de esa, cómo la naturaleza es aplastada, es destruida por la modernidad. Vamos a analizar algunos poemas y empezamos con La Aurora. A ver, chicos, chicas, vamos a ver el poema primero, ¿ya? La Aurora, a ver, que salga un momento. A ver, dice, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin frutos. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Bien, bueno, vamos primero a la parte formal. Este es un poema que tiene 5 estrofas. Mire, por favor, tiene 5 estrofas. Muy bien, emplea el verso libre, el verso sin rima. Tiene cieno, palomas podridas. ¿Ven? No tiene rima. No tiene rima. Vamos a darle una interpretación a este poema, ¿sí? Vamos a hacer una interpretación. Las dos primeras estrofas, muy bien, o mejor dicho, las 3 primeras estrofas, muy bien, ¿qué hacen? Las 3 primeras estrofas, la aurora, las que empiezan así, ¿ya? Las 3 primeras estrofas describen la ciudad de Nueva York. Está describiendo a la ciudad de Nueva York, una ciudad que está totalmente deshumanizada, ¿no? Una ciudad que está, como ven la imagen, colmadas de males como la oscuridad, la avaricia, el ruido. Miren, y las 2 últimas estrofas se refieren ya no tanto a la ciudad de Nueva York, sino a las personas que habitan allí. Muy bien, a ver, empezamos. Mire, dice, la aurora. En el título se aplica una metáfora, la aurora. O sea, ¿a qué se refiere con la aurora? La aurora es el día, el amanecer. Miren esta imagen. Y ya se supone que ya amaneció. No parece, ¿no? No parece. ¿Y por qué? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. ¿A qué se refiere? Se refiere a los edificios, ¿o no? Que tapan o no, tapan la luz, cubren. Entonces, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Cuando ves el cielo, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene el amanecer, la aurora? Un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. El cieno es lodo, el cieno es fango. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Habla de la contaminación. Mire, negras palomas, aguas podridas. Se refiere a la contaminación de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Imagínense, es eso, ¿no? Impactante. Levantar la vista y ver todo oscuro. Ver todo oscuro. ¿Por qué? Porque los edificios tapan el amanecer.
tapan el amanecer. ¿Qué? Sus edificios. Y sigues viendo, ¿y qué ves? Ves palomas negras, la contaminación, ¿o no? Sí. Y las palomas son parte de la naturaleza, y miren cómo están las aguas, están podridas, están podridas. Siguiente estrofa. La siguiente estrofa dice, la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, gime. Si vamos a el punto 4, se llama personificación. Gimir es llorar con, ¿cómo te digo? Gemir es llorar con lamento. Cuando estás que no puedes más, ya, la aurora de Nueva York gime. O sea, le está dando cualidades humanas a la naturaleza. Está sufriendo la angustia, el dolor. Muy bien, el dolor se puede ver o no, por las inmensas escaleras. Las inmensas escaleras, ¿a qué alude? ¿Qué alude? Unas escaleras que te llevan al piso 50, al piso 100. ¿A qué se refiere? A los ascensores. Las inmensas escaleras son los ascensores. Estamos hablando de la modernidad, ¿o no? La modernidad, ¿no? Buscando entre aristas nardos de angustia dibujada. ¿Qué son nardos? Los nardos son plantas. Los nardos son plantas. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en eso último? Estamos buscando plantas en medio de espacios industrializados, espacios modernos. Bueno, no sé dónde ustedes vivan, pero yo vivo es así o no. Donde antes había, por ejemplo, áreas naturales, habían parques, fueron comprados y han puesto empresas inmobiliarias para levantar ¿qué? Condominios, para levantar ¿qué? Edificios, ¿correcto? Muy bien, industrializar o no la zona, poner centros comerciales o no. Y esos centros comerciales aplastan o no aplastan la naturaleza. ¿Destruyen o no destruyen? Entonces, ¿qué hace uno? Buscando entre las aristas, buscando ahí nardos de angustia, o sea, buscando plantas. Estamos buscando plantas. Entonces, hay una oposición evidente entre la urbe, la ciudad moderna, y lo natural. Lo natural. ¿Qué les parece? Y si seguimos leyendo, muy bien, escuchen la tercera estrofa. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. ¿A qué cree que se refiere? ¿Qué creen ustedes que se refiere? La aurora llega y nadie la recibe en su boca. ¿Qué entiende aquí? Porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran a abandonados niños. Que el día empieza, o empieza el día, empieza el amanecer, y nadie goza la naturaleza. Solamente se levanta con el afán de ¿qué? De producir dinero. O sea, el hombre se ha hecho una máquina de ¿qué? De hacer dinero. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran a abandonados niños. Muy bien, desde temprano ves niños en las calles, correcto, donde tú vives, hoy por hoy, ves o no niños que ya están en las calles, sales y ya están en las calles trabajando o no, correcto. O sea, el hombre en esta ciudad moderna, a ver si se me está entendiendo, el hombre en la ciudad moderna no disfruta la naturaleza ya, no disfruta la naturaleza. Nos hemos convertido en máquinas de hacer plata, ¿no? Ese es el chip moderno, ¿no? Que tiene el sujeto moderno, ¿no? Hacer plata, no plata, empresa, negocio, ¿sí? Y no goza el día, no disfruta. Es más, no agradeces el poder gozar de un día más. ¿Tú lo agradeces? ¿Agradeces gozar de un día más? ¿Agradecen gozar de un día más? Bueno, continúo. Cuarta estrofa, ya les dije, ahora habla de las personas que viven en Nueva York. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno, siendo es fango lodo, de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Esas referencias, ¿no? Esas referencias a los primeros que salen comprenden con sus huesos, con los huesos que representan
la muerte, que no habrá paraíso ni amores deshojados. Se nota que hay un tono pesimista, ¿o no? Recuerden que el surrealismo siempre tiene un tono pesimista, ¿verdad? Hay un tono pesimista ahí. No habrá paraísos. O sea, el mundo es desesperanzador. El mundo es desesperanzador. ¿No? Saben que van al cielo de números y leyes. Es decir, como dice ahí en la diapo, una burocracia esclavizadora. ¿No? El mundo real es así. Todo es trámites, números, leyes. O sea, trabajar, te está diciendo que hay que trabajar para pagar, nada más para pagar, ¿verdad? Ustedes habrán visto a mamá, habrán visto a papá cuando llegan esto que está aquí, llegan todos los recibos o no, que hay que pagar. Recibo de casa, a ver, mi recibo de luz, ¿verdad? Por ejemplo, no. Cuando llegan, ¿cómo están mamá? ¿Cómo están papá? Se nota, ¿no? La angustia en ellos. Se nota, o sea, hay que trabajar, hay que producir. ¿Para qué? Para terminar, ¿qué? Pagando recibos, pagando cuentas. Muy bien, eso dice, van al cielo de números y leyes, leyes, leyes. ¿Por qué? Porque hay que pagar, no sé, impuestos, hay que pagar arbitrios, ay, no lo sé. Muy bien. Bueno, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Y eso, esa metáfora, sudores sin fruto, se supone que eso es absurdo, sudores sin fruto, porque si uno suda, me permite un ratito ser un poco popular mi lenguaje, ¿sí? Porque si uno suda es porque se saca el ancho, ¿no? Y si yo me saco el ancho, como dice mamá, dice papá en casa, me saco el ancho trabajando, nos sacamos el ancho trabajando, eh, es porque es para un objetivo, ¿no? Para poder, no sé, comprar un nuevo televisor o poder pagar pues poder pagar la academia o no, ir juntando, no pagar la academia. Entonces, esos serían sudores con fruto, que es lo lógico. Pero como estamos en vanguardia y la vanguardia es irracional, la vanguardia es absurda, sudores sin fruto. O sea, a ver, para que se me entienda, lo que uno gana se va, ya no, ni siquiera alcanza ya las personas no podemos ahorrar o no. Lo que uno gana, sudores sin fruto, ya no hay televisor, ya no hay una maestría que hacer o pagar un curso o un taller, porque mis sudores, lo que yo me saco el ancho trabajando, pues no alcanza, ¿no? O sea, es absurdo, sudores sin frutos. Ahora, la pregunta es, hoy por hoy, ¿será igual, chicas? ¿Será igual, chicos? ¿Qué me dicen? Ahora que estamos en plena pandemia, ¿cuántos se han quedado sin trabajo? ¿O cuántos han visto reducido su sueldo? No, pero siguen trabajando igual. Les han reducido el sueldo, pero no les han reducido las horas de trabajo, ¿verdad? Siguen trabajando 10 horas, siguen trabajando 12 horas. Yo tengo mucha familia y muchas amistades, muy bien, que siguen trabajando 10 horas, 12 horas y les pagan la mitad, ¿verdad? Imagínense, a ver si se me está entendiendo, por favor, serían sudores con frutos, o sea, que puedan ahorrar para más adelante comprarse una casita o poner un negocio, una tiendita, algo, o llevar un curso de algo, o seguir estudiando. ¿Cuántos han dejado de estudiar o no por la pandemia? Porque los que están en universidades privadas, por ejemplo, no pueden pagar. Debe ser un familiar, alguien o no cercano que esté en esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Eso es absurdo, ¿cierto? Eso es la modernidad, pues. Esa es la modernidad. Bueno, la luz es sepultada por cadenas y ruidos. Alude a la esclavitud. Cadenas, ruidos, ¿no? Las cadenas, cuando uno arrastra, suenan. En impúdico reto de ciencias sin raíces. Seguimos con lo absurdo. Ciencias sin raíces. O sea, ciencias que no producen, ¿verdad? La modernidad. Dícese, entre comillas, TikTok, ¿no? Miren a qué se dedican a hacer TikTok, por ejemplo. Por los barrios, escuchen la parte final, ya voy a acabar mi exposición. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Otra vez saluda a la muerte, la sangre, los huesos, saluda a la muerte o no. ¿Bien? Porque uno sale de casa, chicas, chicos, uno sale de casa y no sabe si va a regresar o no. No sabe.
Me da mucha pena de un poema como este. No sé si lo sientes como lo siento yo, ¿verdad? Pero cuando ya a ustedes les toque entrar a esta modernidad, correcto, entrar a esta modernidad burocrática, uno trabaja, se saca el ancho para otros, muy bien. Y esta última parte, escuchen por favor, por los barrios y gentes que vacilan insomnes, como recién salidos de un naufragio de sangre. ¿A qué se refiere Ana? Se refiere a la deshumanización. Esa es la palabra clave. Es más, es el tema eje en todo el poemario, la deshumanización. Eso que te hace persona, eso que te hace ser humano, eso no se ha perdido, hay un vacío. Muy bien. Hay gente que vacilan insomnes, como recién salidos de un naufragio. O sea, si se dan cuenta, pues personas que se levantan temprano y ustedes han visto personas que se levantan temprano como zombies y se visten y toman su carro y van durmiendo en el bus y recién toman conciencia cuando llegan al trabajo. O sea, ya llega, ya está, ya empezó. Ahí o no, se imagínense, a ellos se refieren o no. O sea, están totalmente deshumanizadas, por no decir automatizadas, mecanizadas, ¿verdad? Se levantan temprano y hay personas cuyos trabajos, y hay que ser francos, hay que ser francos, cuyos trabajos pues implica levantarse más temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, y hay personas que trabajan de cono a cono, ¿han visto o no? De cono a cono, y llegar a su trabajo les toma ¿cuánto? 2 horas, pueden ser 3 horas, ¿no? De viaje, imagínense. Eh, a ello se refiere, o ¿no? La deshumanización total. Bueno, para continuar, por favor, y avanzar más rápido, ya después, no cansarte tanto. El rey de Hamlin, el rey de Harlem. Muy bien, ¿qué es Harlem? Harlem es un barrio en Nueva York, un barrio en Nueva York también, recuerda aquí es la ciudad, es Nueva York, un barrio en Nueva York donde se mantiene la herencia afroamericana, donde los negros pues mantienen vivas sus raíces, su tradición. Muy bien. Y de eso trata este poema, ¿no? Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana. La gran manzana es Nueva York. No, es preciso matarlos, dice, ¿no? Y es necesario también dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas, para que el rey Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas, bajo el amianto de la luna, y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. Bien, o sea, ¿de qué está hablando acá? Que es necesario que el rey Harlem cante con su muchedumbre, o sea, mantenga viva sus tradiciones. Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem. Ese ay es interjección de dolor o no, de dolor. Ay, Harlem, no hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, rojos oprimidos, no ojos, rojos oprimidos. O sea, está llorando sangre. A tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Si se dan cuenta aquí, por favor, si se dan cuenta, eh, ¿cuál es el mensaje en este poema? El mensaje es que el hombre negro, el afroamericano, no se desvincule de sus raíces, muy bien, no se desvincule, mantenga viva sus tradiciones para que no sea destruido por el hombre blanco, que en este caso es el rubio vendedor de aguardiente. Cuando dice hombre blanco, por favor, no nos referimos, o no me refiero al color, sino se refiere al capitalista, al capitalista. Muy bien, miren, eh, qué ironía, ¿no? Y es una ironía el final, porque tu gran rey prisionero en traje de conserje. Es decir, en el África era pues un rey y en Estados Unidos el negro, que es cuando Lorca llega y estuvo 10 meses en Nueva York, va a ver que los negros hacen trabajos subalternos, inferiores, como cuál, abrirte la puerta de un hotel, ¿no? O de un casino, correcto, de un edificio, o sea, es decir, conserje. O sea, mira lo que hay allá, era un rey, y mira lo que terminó siendo en Estados Unidos. Para eso los llevaron, para eso, muy bien. Si no terminan abriendo puertas,
terminan atendiendo mesas o limpiando calles, ¿no? O sea, trabajos inferiores. Pues es un gran rey prisionero en un traje de conserje. Ese es el poema. ¿Qué les parece? Muy bien. Y ya pues para no, que no me gane el tiempo y no aburrirte con mi exposición, hablemos de otro poema de poeta de Nueva York llamado Grito hacia Roma. A ver, si hablamos de Roma, Roma es símbolo del capitalismo, es símbolo de la modernidad. Recordemos eso, ese es Roma. Muy bien. A ver, si vemos un ratito el poema, vemos un momento el poema. A ver, hasta acá. A ver, dice, manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral, que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren. Porque ya no hay quien reparte el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los lindos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor, bajo los ojos de cristal definitivo. Pero el hombre, vestido de blanco, ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Muy bien. A ver, el yo poético que se está expresando ahorita, si ustedes se dan cuenta, está aludiendo, hace bastantes alusiones religiosas, ¿verdad? Si hablamos de Roma, en Roma, ¿quién se encuentra? La Santa Sede, ¿cierto? ¿No? La Santa Sede. El poema trata de cómo, pues, la iglesia está, la iglesia, el clero está, pues, aliado con el capitalismo y está aliado con las guerras. De eso trata. Muy bien. Y cómo los símbolos religiosos, como son las manzanas, ¿no? Del inicio, los símbolos religiosos han perdido su valor sagrado, ¿no? Hay bastantes alusiones a la religión, las manzanas, los peces. Muy bien. El poema no está completo, hay más alusiones religiosas. Esos símbolos. Y también hay símbolos que aluden a la iglesia, ¿no? Cuando dice espadines de plata, perdón, a la guerra, como son los espadines de plata, ¿no? Las espadas de plata, la guerra. Muy bien. Este poema trata de cómo la iglesia se ha aliado a los dictadores, se ha aliado a los capitalistas y la guerra, la iglesia ha perdido su esencia. La esencia de la iglesia es, como dice la segunda estrofa, ya no hay quien reparte el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los lindos de reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. Muy bien. Significa que la iglesia ha perdido su labor de hacer el bien, de dar alivio, de dar paz, de dar tranquilidad. Ya no hay quien reparte el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, quien consuele. El deber de la iglesia es consolar o no, al que sufre, al que siente dolor, al que ha perdido un ser querido. La muerte ha dejado de ser algo importante, un ritual, para pasar a ser algo que no significa nada, ¿no? Y ojo, que cuando se critica a la iglesia, no se critica pues a Diosito, ¿eh? Se critica a sus representantes. Cuando dice el hombre vestido de blanco, ¿a quién se refiere? Al Papa. Y el blanco, para que vean que García Lorca hace mucho uso del cromatismo, los colores, el blanco representa la opulencia en sus símbolos, la riqueza, y justamente el hombre vestido de blanco es el Papa, ¿no? Dice, pero el Papa ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar, muy bien, o sea, ¿qué significa? Que el Papa ignora el dolor, ignora la escasez,
ignora la pobreza. Hay una crítica ahí, ¿o no?, a los representantes de la iglesia. Muy bien, el poema en sí, chicos, es un reclamo para que la iglesia deje de estar aliada con los dictadores, deje de aliarse con los que inician guerras, deje de aliarse con los capitalistas y retome esa labor esencial, esa labor de dar paz, dar alivio, dar consuelo, de hacer el bien, ¿correcto? Hacer el bien, muy bien, y se deje de contribuir con las injusticias, ¿o no? Con las injusticias. Es por eso que muchos de nosotros, yo también a veces, muy bien, yo no reniego de Dios, yo amo a Dios, yo creo mucho en Dios, pero sí reniego a veces de los representantes, ¿no? Las personas, las autoridades que tiene la iglesia, muy bien, que no hacen su labor como debe ser, ¿no? Y están coludidos con el sistema, ¿no? Y hacen daño. Y en vez de ayudar a que haya menos desigualdades, ellos más bien hacen lo contrario, ¿no? Bien hacen lo contrario, ¿verdad? Ese grito hacia Roma. Y terminamos acá ya la exposición con un poema más, y los dejo bien, llamado Oda a Walt Whitman. Oda a Walt Whitman. Muy bien. A ver, Whitman es el poeta de la multitud, es el poeta del amor universal, de la democracia. Frente a la ciudad deshumanizada, que es Nueva York, Whitman anhela una sociedad solidaria, cuyo modelo más cercano es el autor de Hojas, es él, ¿no? Walt Whitman es el autor de Hojas de Hierba, ¿no? Muy bien. Justamente eso, este poema, lo vamos a leer ahorita, representa eso que el 27 que quiere, ¿o no? Que es una sociedad más solidaria, menos egoísta, más humana, ¿no? Si la modernidad significa deshumanizarse, pues hay que humanizarnos, ¿o no? Hay que ser solidarios. Una oda es un elogio. En este caso, García Lorca elogia a Walt Whitman. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito. Dice, por el East River y el Bronx ríos, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas. Y los niños dibujaban escaleras y perspectivas, pero ninguno se dormía, ninguno quería ser río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno el lengua azul de la playa. Muy bien. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Si nos damos cuenta, los primeros versos que habla de los 90.000 mineros, sacaban la plata de las rocas, son los trabajadores explotados, ¿no? Explotados por el capitalismo. Miren, ¿a cuántos son? Que están inmersos en una ciudad industrializada, ¿no? Que los obliga a trabajar demasiado. Muy bien. Ahora, y dice, ninguno se dormía, ninguno quería ser río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno de la lengua azul de la playa. Con ese ninguno se refiere a ninguno de los mineros. Muy bien. Es decir, que la sociedad capitalista hace que tú no disfrutes, no goces de la naturaleza. Los mineros son totalmente ajenos al goce de la naturaleza. ¿Por qué? Porque están alienados. ¿Qué significa alienados, Ana? Están deshumanizados. No saben lo que es la libertad. No saben. Muy bien. En cambio, Walt Whitman sí lo sabe. Y ahí está el contraste, ¿o no? Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles, soñaba ser un río y dormir como un río, con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. O sea, está haciendo un contraste entre las personas que están alienadas por el trabajo, ya no gozan de naturaleza, con alguien que sí, que todavía lo hace. Muy bien, que como dice acá, se resiste al sistema, que en este caso es Walt Whitman, ¿o no? Que en montes de carbón, anuncios, ferrocarriles, o sea, una ciudad industrial, él sí sueña ser un río, él sí sueña ser un río, él sí quiere dormir como un río. Muy bien, es decir, este último poema, por favor, hace un contraste entre la ciudad industrializada, alienada, deshumanizada, sin libertad,
muy bien, con Walt Whitman. Y Walt Whitman, pues, representa lo natural, lo auténtico, es el ser siempre él. Y ese era Walt Whitman en realidad, ¿no? El poema, repito, no está completo. Hay una parte donde hace una descripción etopéyica del cuerpo de Walt Whitman, eh, donde describe y muestra que el gran poeta de Estados Unidos, que era Walt Whitman, era homosexual, por ejemplo, ¿no? O sea, y era abiertamente homosexual. O sea, era auténtico, era él, ¿no? Ese contraste entre la ciudad hipócrita, la ciudad que no goza, no disfruta su libertad, y Walt Whitman, que sí lo hace, ¿o no? Que sí lo hace. El gran poeta norteamericano sí lo era. Interesante, ¿o no? Bueno, ya para acabar aquí la exposición, pues eh, hemos podido ver que Lorca en Poeta en Nueva York utiliza símbolos, niños, la inocencia perdida porque trabajan, ¿no? En las calles, ¿verdad? El dinero, las monedas que representan el capitalismo, símbolos que reflejan el dolor, la angustia, el sufrimiento, símbolos de muerte, también o no. Personajes marginales como son los negros, que sí lo más destacado, ¿no? Los niños, pero te dije también las mujeres, ¿no? También, aunque no lo hemos visto en estos poemas, pero también tiene poemas donde se evidencia, ¿no? Muy bien. Y otra palabra clave en estos poemas son las oposiciones recurrentes, ¿no? La armonía, la desarmonía, la vestimenta, la desnudez, la principal, la sociedad capitalista y la naturaleza, ¿no? Y otra, pues, el amor homosexual, lo auténtico, ser tú, ser libre, y la represión, ¿no? La represión el qué dirán, ¿no? Las convenciones sociales, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y así sucesivamente. Si hablamos de por qué es importante García Lorca, ¿no? Como todo escritor, chicos, les comento, su libro debe, como todo artista, en este caso como todo escritor, el deber de un escritor es reflejar la nueva realidad, ¿no? Y eso es lo que hace García Lorca en Poeta en Nueva York. ¿Vale? Eso es lo que hace con sus poemas sociales. Él plasma, pues, este mundo deshumanizado, este mundo alienado, este mundo egoísta, codicioso, muy bien, eh, que, que está destruyendo, ¿no? La naturaleza, por ejemplo. Si hacemos una pregunta de eco, esta es una pregunta de eco, dice, hay Harlem, hay Harlem, hay Harlem. Está hablando del rey de Harlem, ¿recuerdan? No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero en un traje de conserje. Un tipo de pregunta de eco, de admisión, dice, en estos versos del rey de Harlem, de Poeta en Nueva York, Lorca se expresa ¿qué expresa? Un deseo para enfrentar al sistema capitalista que oprime al ser humano. ¿Qué dicen? Acá hay un deseo, se ve un deseo, acá hay un reclamo. No, ¿no? No hay, ¿verdad? O sea, no evidencio rastros que inviten a hacer un reclamo de enfréntate, lucha. En esta parte no. Bien, un dolor profundo por la destrucción de la cultura y la ciencia española. Estamos en Estados Unidos, no está en España, no. Lamento, se expresa un lamento por la condición inferior que tienen o marginal que tienen del sujeto, en este caso del sujeto negro, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? El amor puro, auténtico y hermoso, bueno, esto es Walt Whitman, ¿no? En el último que vimos. Entonces, ¿la clave cuál sería? La C. La clave sería la C. Hasta ahí terminamos, chicos, la exposición teórica. Espero hayan entendido y si no, los invito a ver muchas veces el video. Muy bien, y preguntar a sus maestros en clase y seguir viendo las clases asincrónicas, ¿no? Que están preparadas con mucho amor para todos ustedes. Hasta una siguiente oportunidad. Espero vernos pronto. Hasta luego. Hola a todos. Muy bien, luego de haber escuchado la parte teórica sobre la generación del 27,
Vamos a responder las 6 preguntas de la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Si por ahí hemos fallado o no recordamos, hay que ver el video. ¿Ya? A ver, pregunta 1. Dice, en relación con la generación del 27, señale la secuencia correcta de verdadero o falso, ¿no? Hay 5 enunciados. Vamos a ver. Surgieron por la crisis que atravesaba España a finales del siglo XIX. Tuvieron influencia de algunos de los sismos de vanguardia. Mezclaron técnicas de la poesía tradicional con la poesía moderna. Revaloraron autores de la Edad de Oro como Góngora. Cultivaron principalmente la poesía y el ensayo. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Qué opinan? Empezamos. A ver, dice, surgieron por la crisis que atravesaba España a finales del siglo XIX. A ver, si hablamos del siglo XIX sería 1800 y pico. Y esta generación es de 1927, o sea, del siglo XX. Por lo tanto, la primera es falso. Es más, la 1 se refiere a la crisis de España cuando pierde sus últimas colonias. Y ahí surge la generación del 98, no la generación del 27. ¿Ya? Entonces la primera es falso, ya está. Listo. Ahora, ¿tuvieron influencia de algunos de los sismos de vanguardia? De algunos, claro. Recuerden que el surrealismo, ¿no?, es explorar el yo, las emociones humanas, ¿no? Exacto, verdadero. Mezclaron las técnicas de la poesía tradicional, o sea, se refiere a de la misma España, las canciones, los villancicos, los romances, sí, con la moderna, la vanguardia, por ejemplo, el verso libre, sí, ¿no? Verdadero, ya. Llevamos 3, ¿ah? Verdadero. Revelaron autores de la Edad de Oro. La Edad de Oro española fue el Renacimiento y el Barroco, ¿se acuerdan? Góngora es del Barroco. Del Renacimiento estaba Garcilaso, el autor de Églogas. Entonces, verdadero. Ya vamos 4, ¿no? Vamos 4. A ver, última. Cultivaron principalmente la poesía y el ensayo, ya, como generación, ¿recuerdan el video? Como generación fue la poesía. Ahora, de manera personal, Lorca trabaja la poesía y el teatro. Estamos. Pero como generación fue la poesía nada más. Entonces la última yo marcaría falso. Sería falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso al final. ¿Hay clave o no hay clave? Sí, clave. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ah, no que no. Perdón, ahí está. Tómense un tiempo, claro, de la de Oro, Lope de Vega también, ¿se acuerdan? Fuente Ovejuna. Sí, está bien. Pregunta 1. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Identifique las proposiciones que corresponden a la poesía, ¿no? Semana 16, poesía de Federico García Lorca. Muestra una tendencia neopopular y otra surrealista. A ver, voy anotando. ¿Se acuerdan que hablamos de los estilos variados que empezaron recogiendo sus tradiciones, ¿sí?, y después asimilaron el surrealismo? Ya, entonces, yo considero que la 1 sí está bien. Sí está bien. Fusiona elementos de la poesía con el teatro. Claro, de la poesía con el teatro, sí, al hacer teatro lírico y hacer poesía trágica, esa mezcla de géneros, ¿no? Yo creo que la 2 también. Creo que la 2 también va. Utilizan símbolos como la luna, el cuchillo, entre otros el caballo, ¿sí? Sí. ¿Qué lo vas a ver en la semana 17? Cuando hagas la tragedia Bodas de Sangre, ¿no? Recuerda que hay un García Lorca poeta en Nueva York, y hay un García Lorca dramaturgo, o sea, autor de obras de teatro. Ahí está Bodas de Sangre. La 3 también es correcto. También. Busca la reivindicación de las etnias o personas, grupos sociales marginados. ¿Recuerdas los negros en Nueva York? En el romancero gitano, los gitanos,
Bien, pero también en Poeta de Nueva York estaban las mujeres y los niños que trabajan en las calles, que trabajan. Sí, entonces la 4 también es. También es. Recurre a la metáfora del verso libre. Claro, ¿no? Toda la exposición fue sobre metáforas y versos libres, ¿cierto? Entonces, sí, me parece que son todas. Entonces marco la última. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro, las metáforas. ¿Recuerdas esa metáfora que decía matar al rubio vendedor de agua ardiente cuando se refería al capitalista? El vendedor de agua, decir una cosa por otra. Esa es metáfora. Sí, está bien. Yo marco la D. A ver, vamos a ver. Perfecto. Está bien. Hay que repasar, ver el video nada más. ¿No? Ambos, la teoría y la práctica, ¿no? Van de la mano. A ver, siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta 3. Con respecto a la obra Poeta en Nueva York de García Lorca, marque la alternativa incorrecta. Ojo, dice la incorrecta. Ya hay que leer bien la pregunta para leer bien la respuesta. A ver, es un poemario conformado por un total de 10 secciones, 10 partes, 10 divisiones, sí. ¿No? Sí. Se incorpora imágenes oníricas, metáforas audaces. Los versículos son poemas extensos. Recuerden que en la diapo teórica a cada momento decía que es partes, fragmentos o no, porque el poema era más largo. Sí. ¿Hay referencia de animales y plantas, así como alusiones cristianas? Sí. Recuerden que los animales y las plantas forman parte del mundo natural que fue destruido por el mundo moderno, o el mundo industrial, o el mundo capitalista. Se expresa una constante exaltación a la ciudad y la modernidad, exaltación, o sea, se exalta, se elogia la modernidad, como bien se critica, se cuestiona y lo que está sucediendo, no, con el mundo natural y todas las secuelas que está trayendo, ¿no? La modernidad. Entonces, evidentemente, la clave, ¿cuál es? Exacto. La clave sería la última, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí está, ¿ves? La descripción de la modernidad es negativa, pues aliena, deshumaniza y destruye la vida, ¿no? Como a la naturaleza. A veces pensamos que la modernidad solamente destruye a las plantas o destruye a los animales. Bueno, también destruye a los hombres, los aliena, los deshumaniza. Hay que pensarlo bien, ¿no? Alguien me preguntará, Ana, pero es sencillo salir de esto o ya estamos todos dentro de este mundo moderno, ¿no? Este mundo alienado, ¿no? Bueno, una gran pregunta. Solo te puedo decir que la unión hace la fuerza, o sea, uno no puede hacer el cambio, ¿no? Uno no puede hacer, pero para eso tú vas a ingresar a la universidad, ¿no? Vas a formar un grupo, un círculo de estudios, ¿o no? Y vas a poder concientizar a los demás estudiantes, ¿no? Y a través de ellos a sus familias, porque es así, chicos, es así. Y esa es tu tarea, ¿no? Es tu trabajo, ¿no? Aparte de hacer una carrera profesional, ¿no? Tienes que concientizar ¿no? A tus compañeros, ¿no? Y a través de ellos, a sus familias, ¿no? Y a través de la familia, pues, al resto, como debe ser. Bien, pregunta número 4, ya. Pregunta número 4. A ver, dice. La aurora, ¿se acuerda? La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. No, la ciudad es esperanzadora, ¿no? Ese tono pesimista, ¿no? Propio del surrealismo. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran a abandonados niños. Enjambres furiosos podrían ser quizás una metáfora de las latas, enjambres furiosos. Ustedes han visto que cuando piden limosnas, las personas mueven sus latas, enjambres furiosos. Taladran y devoran a abandonados niños, habla de la orfandad, los niños que están pues en las calles.
en las calles. Y aunque esto suene feo, suene impactante, no necesariamente significa que no tengan padres o no. A veces son utilizados por las mismas personas no adultas, ¿no? Porque ustedes saben que a veces un niño genera más compasión y más ganas de colaborar con ellos. Bueno, los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, que se levantan para entrar a ese mundo burocrático, de trabajar para pagar sus impuestos, trabajar para pagar sus deudas, las tarjetas que el mismo sistema te ofrece para endeudarte. A los juegos sin arte y como ya escucharon en la parte teórica, a sudores sin fruto, o sea, lo absurdo de trabajar y no generar ganancias para uno mismo. ¿Qué temas se desarrollan en los versos anteriores del poema La Aurora de la obra Poeta en Nueva York? A ver. Bueno, optimismo, descartado. Leo la palabra optimismo, no va con esto. No va. Muy bien. No va, realmente no va. ¿Qué marcarían? ¿Qué marcarían? A ver, piénsenlo, por favor. Que se levante y solamente busca producir, ganar, generar ingresos para poder... Exacto, exacto. Piensa igual. La deshumanización o alienación, ¿no? A raíz de la pobreza. A ver, ¿qué dice? El fragmento presenta una descripción desoladora de la ciudad moderna, ¿no? Que son modernas, que son monedas, en la cual no hay futuro, no hay esperanza, las personas están condenadas a una rutina, monedas en enjambres furiosos, van al cine de números y leyes, también campea la pobreza, no habrá paraíso, sudores sin fruto. La pobreza es el eje, ¿no? Por supuesto, mire, ustedes estamos pensando igual, ¿no? Tenemos la gente tiene que trabajar para pagar, o sea, llenar los bolsillos de otras personas, ¿no? Y sí, pues, mientras unos se hacen más ricos, otros se hacen más pobres. Ay, Harlem, ese ay, interjección de lamento, ¿recuerdan? No hay angustia comparada a tus ojos oprimidos. En los ojos, se dice que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Dice que uno puede estar muy contento, sonriendo, todo, pero las miradas no mienten. A ver, dígame, mírenme. La mirada no miente. Entonces, en la mirada se ve pues esa opresión, ese malestar, esa angustia, ese dolor que pasan pues las personas de origen negro en Nueva York, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Entonces la clave sería, así es, la primera, ¿no? Hay una invocación al barrio de Harlem queda en Nueva York, ya hemos dicho en Estados Unidos, con acento de angustia, de dolor, no se alude a la comunidad negra, ¿no? Que sufre opresión, ellos que añoran un pasado, no un pasado, porque no se puede volver al tiempo, no se puede retroceder en el tiempo, ¿no? Pero sí una vida mejor porque son personas, una vida mejor porque independientemente del color de la raza, y chicos, hoy por hoy no solamente se discrimina por la raza, sino por el cuerpo, ella es gorda, ¿no? El tamaño, ¿no? Es chato, todos somos personas. Bien, ¿qué te parece la pregunta 5? ¿Sí o no que son poemas sociales? ¿Sí o no que busca sensibilizar al lector? Espero que, última pregunta, pero espero que en su momento, cuando ya ingreses, ¿no? A San Marcos, porque vas a ingresar, te leas pues ¿no? Todo el poemario completo, ¿no? Todo el poemario completo. A ver,
Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, ya, la oda a Walt Whitman, al poeta, ¿no?, norteamericano, lo está elogiando, lo está exaltando, viejo hermoso. He dejado de ver tu barba llena de mariposas, una barba, imagínese, llena de mariposas que hace alusión a lo natural, lo auténtico, lo puro, ¿no? Que representaba Walt Whitman dentro de la ciudad opresiva, la ciudad moderna, ¿recuerdan? Ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tus muslos de Apolo virginal. O sea, he dejado de ver tus muslos. Significa que ese cuerpo no está cubierto de ropa, ese cuerpo está desnudo. Y lo natural es que el hombre venga al mundo desnudo. O sea, se sigue elogiando lo natural, lo autóctono, lo puro, lo puro. Ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla, que gemías, la niebla porque es blanca, pero no es tan blanca, es gris, ¿o no? La niebla, porque es un anciano, ¿no? Que gemías igual que un pájaro, con el seso atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vida, enemigo de la sátira, la lujuria, ¿no? Si no busca lo contrario, lo puro, y amante de los cuerpos bajo la burda tela. A partir de los versos citados del poema Oda Walt Whitman, se puede inferir que para el yo poético, el que está expresándose, ¿no?, a través de estos versos, Walt Whitman simboliza, ¿qué simboliza? Creo que lo he dicho varias veces, ¿no? Lo natural, lo auténtico, lo puro, lo virginal, y la clave sería, exacto, muy muy bien chicos, ¿no? Perdón, sería la D. Ya está. Repasen el video, tanto teórico como práctico, de literatura, de otros cursos. Sigan aprovechando estas clases o no grabadas porque tienen su pro, que puedes verlas las veces que sean necesarias o sean suficientes. Y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Ahí están tus claves. Muy bien. Ahí están tus claves y buen día para todos. Buen día para todos. Y como siempre es un placer compartir un momento con ustedes.